Paz y bendición, les saluda Daniel Vadillo desde aquí, Nacional de Augusta, Georgia. Estamos realmente agradecidos nuevamente por la oportunidad de poder compartir con ustedes en este episodio semanal. Realmente estamos muy agradecidos que te hayas sintonizado con nosotros. Yo sé que va a ser una palabra direccional, bendecida para ti. Unas tácticas y prácticas que te pueden ayudar en su ministerio o quizás en alguna tarea profesional. En este día va a ser muy especial ya que seguiremos la temática de mi libro Renacimiento en el Liderazgo. En el episodio anterior hablamos sobre la importancia de dar reconocimiento a los integrantes de tu equipo que trabajan arduamente en la tarea y actividades que les has delegado. En este día estaremos hablando sobre la importancia de dar seguimiento. Y yo no sé de usted, pero realmente tenemos que dar seguimiento a aquellos elementos de acción que le has empleado a cada uno de tus integrantes para que tengas éxito en todas las tareas y en todas las acciones, sea un plan de trabajo, sea un diseño ministerial que necesitas que se lleve a cabo para que la actividad sea triunfante. Así que vamos a empezar este episodio con definir qué es seguimiento. Según el diccionario es una definición simple pero al mismo tiempo profunda y dice que seguimiento es asesoramiento periódico de las metas, es la observación detallada de los objetivos. Te lo voy a repetir para que se cimiente ahí en tu corazón y en tu mente mientras seguimos el diálogo del capítulo seguimiento. Es el asesoramiento periódico de las metas, la observación detallada de los objetivos. Como sabemos, dar seguimiento después de asignar un elemento de acción al equipo o integrante de tu equipo es extremadamente importante. Y la razón por la cual digo que es importante es porque demuestra que estamos comprometidos con cada individuo y que el completar las acciones es un factor muy importante. Cada líder tiene que tener en su agenda una acción periódica, un plan periódico con el objetivo de poder evaluar y observar dónde están los integrantes de tu equipo según las acciones y actividades que le has delegado. Un líder que no da seguimiento es un líder que realmente no está comprometido con el diseño, con el plan de trabajo o con el programa que se está llevando a cabo. Si somos disciplinados para dar seguimiento, escuche esto, cultivamos una cultura de rendición de cuentas y de responsabilidad. En otras palabras, no solamente delegamos trabajo, sino que también llevamos a cuenta a aquellos que le hemos delegado las acciones y la tarea. Un buen líder asegura que la resolución de cada tarea se haya alcanzado adecuadamente. Si hay demoras en alguna de las actividades, estas se tienen en cuenta y se les da seguimiento en un plazo acordado. Acordemos que el seguimiento divino es parte del marco de Dios sobre el liderazgo. Porque antes de Dios crear el mundo visible y tangible, Dios mismo le dio seguimiento a las acciones de sus ángeles. O sea que esto de dar seguimiento no es nada nuevo. Dios como líder principal, como el ejemplo a seguir, como el diseño perfecto, nos da el ejemplo de dar seguimiento a aquellos que le hemos delegado alguna actividad. Y no importa si es una actividad pequeña, si es una actividad amplia, si es una actividad de corto plazo o de largo plazo, tienes que tener en tu agenda un plan de trabajo para darle seguimiento a aquellos que necesitan nuestra dirección y necesitan urgentemente, en algunos casos, nuestra orientación. Vemos este ejemplo de dar seguimiento divino
Cuando nuestro adversario cayó de la gracia de Dios y desobedeció la voluntad de Dios, que se enorgulleció su corazón. Y este ejemplo clásico lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 14 al 17. Y te los quiero leer porque es importante establecer el fundamento de cómo Dios da seguimiento antes de crear el mundo visible y tangible. Dice así: fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el monte santo, caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expuse del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Vemos en este ejemplo en el libro de Ezequiel capítulo 28 que Dios da seguimiento a su creación. Dios no simplemente forma el mundo invisible y el mundo tangible, sino que vemos que aquellos que Él le delegó autoridad, aquellos que Él le delegó responsabilidad y acciones de trabajo, Él le da seguimiento para asegurarse de que la tarea se lleve al pie de la letra. Vemos aquí en relación con la jerarquía y clasificación de nuestro adversario que él perdió su posición como querubín protector. Él perdió sus privilegios y su ámbito de influencia. Y por tercero, perdió su responsabilidad de querubín y por lo tanto perdió delegación de autoridad divina. Cuando Dios hace una observación, da seguimiento, hace una evaluación, Él promueve o reduce la responsabilidad de aquellos que no están trabajando según el marco y la asignación divina. Dios da seguimiento y es celoso en asegurarse que la tarea que Él asignó, la autoridad que Él delegó, se lleve de una manera que glorifique su nombre y sea de bendición al pueblo de Dios. Y hoy yo te quiero dar simplemente 5 razones por las cuales Dios da seguimiento y nos monitorea. En otras palabras, observa con amor, con la intención de poder empoderarnos y poder darnos autoridad. Aquí hay 5 razones principales. Número 1, Dios da seguimiento para asegurarse de que caminamos en obediencia a su palabra y que seguimos sus mandamientos y sus preceptos. Recuerda que la obediencia es mejor que el sacrificio. Dios quiere que cuando desempeñes la labor, lo hagas en amor, lo hagas con contentamiento, lo hagas con buena voluntad, lo hagas por amor a su nombre, pero sobre todo cuando Él delega autoridad, cuando Él delega una tarea, deseas que andes en obediencia a su palabra. Segundo, lo hace para asegurarse de que no nos hemos descarriado de nuestra misión divina, de esa visión y de esa misión que Él nos ha delegado. Muchas personas comienzan simplemente en obediencia, haciendo la tarea al pie de la letra, siguen el camino, siguen las directrices, pero mientras se desarrolla el plan, mientras se desarrolla la actividad o el proyecto, se descarrían, comienzan a hacer otras cosas que no estaban en el marco de los objetivos que Dios deseó para su vida. Así que Dios da seguimiento para asegurarse de que no nos hemos descarriado de esa voluntad perfecta que Él ha delegado. O sea que no desea que perdamos tiempo, no desea que estemos ahí simplemente vagando por el mundo haciendo X o Y cosas que no tienen que ver con la visión y la misión de los objetivos. Tercero, Dios da seguimiento para continuar con su guía, siendo nuestro mentor. Dios desea que en el plazo de las actividades Él pueda ser su mentor. Cuando necesitas una contestación, cuando tienes una interrogativa, cuando no sabes qué hacer,
Dios siempre está ahí presente para darte una amplia visión de lo que necesitas hacer. Él no desea que estés estancado, simplemente vagando con tantas preguntas en tu corazón. Él desea que en cada ocasión, que en cada momento, Él pueda estar presente para poder guiarte, ser su mentor en medio de las actividades que Él ha delegado. Así que no te abandona. No te deja solo, no te deja simplemente con tantas interrogativas y preguntas en su mente, sino al contrario, Él está ahí presente como nuestra guía y nuestro mentor. Cuarto, Dios da seguimiento para continuar supliendo todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y esa me encanta porque cada uno de nosotros necesitamos que Dios supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cada proyecto necesita capital, necesita dinero para llevarse a cabo ciertas actividades, quizás la compra de algún equipo de gran costo. Necesitamos capital para alguna actividad, algún concierto, alguna campaña, algún retiro, algún campamento. La lista es larga, pero realmente lo que necesitamos es que Dios supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y es por eso que da seguimiento para ver nuestra fe en acción. Cuando Él delega una actividad, Dios siempre da visión antes de provisión. Y esta es una palabra que deseo que marques ahí. Toma tu papel, tu bolígrafo, toma esta nota que quiero dejarte. Y es simplemente que Dios siempre da visión antes de provisión. Lo que activa la provisión de Dios es nuestra fe en acción. Cuando ponemos mano a la obra, Dios comienza a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y quinto, Dios da seguimiento para nutrir y alentarnos a través de nuestro plan estratégico. Es lindo que Dios nos monitorea. Dios nos alienta, nos capacita, pero sobre todo me fascina de Dios que Dios está comprometido en el hecho de que nos motiva en medio de la jornada y necesitamos motivación porque las cosas nunca son fáciles, ¿verdad? Si fuera fácil todo el mundo lo haría. Pero Dios siempre da una visión y misión para fortalecernos en medio de la jornada. Pero como no nos deja solo, nunca nos abandona, está ahí a diario, segundo tras segundo, minuto tras minuto, día tras día. En medio de este plan estratégico, Dios nos motiva, nos alienta, nos nutre con su palabra para que seamos fortalecidos en la misión y podamos continuar nuestro camino. Dios enfatiza en su palabra en Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios da seguimiento, aun cuando creó a Adán y a Eva y les delegó autoridad. Dios confrontó a Adán por su pecado y dio seguimiento proactivo a su siervo, a su creación, porque deseaba continuamente su éxito. Cuando Dios delega autoridad, es ya parte del diseño, es parte del plan de Dios, es parte de tu formación, que Dios va a darte seguimiento para asegurarse de que estás en el camino donde puedas tener éxito. Él nunca te pondrá en una posición donde tu fe, tu carácter y tu unción te puedan sostener. Dios desea tu bien, desea que tengas éxito en este plan estratégico, en esta actividad que Él te ha delegado. Vemos esto cuando Dios le dio seguimiento a Adán y le dijo, pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y él dijo, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Y le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Dios le dio una orden.
le dio una directriz, le dio un mandato, pero no lo dejó ahí. Le dio seguimiento a Adán y cuando cayó de la gracia de Dios, inmediatamente Dios intervino para poder restaurar al hombre. También vemos este ejemplo en la vida de Moisés, en Números capítulo 20 del versículo 11 al 12, que dice: dicho esto, se levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Dios da seguimiento a su siervo cuando se frustran, cuando se desvían, cuando dudan, cuando hacen algo indebido, cuando comienzan a quejarse en su jornada. Dios tiene que intervenir para poder corregir nuestras actitudes, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro modo de pensar, para llevarnos continuamente a su voluntad y a su propósito, para que podamos alcanzar los objetivos. En este caso de Moisés, no pudieron ver, le pudieron ver de lejos Moisés la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella por su maldad, por su desvío de la gracia y voluntad de Dios. Y es lamentablemente, muchas personas comienzan el buen camino, comienzan su ministerio, comienzan la actividad, pero debido a sus actitudes, como Moisés, cuando Dios da seguimiento, les tiene que darle otra misión y decirle: bueno, no pudiste llevar a cabo esta asignación, de modo que te daré otra asignación, pero no podrás quizás experimentar a plenitud la gloria de Dios para este programa estratégico. Vemos también esto cuando Elías se escondió en la cueva en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 9, que dice: allí pasó la noche en una cueva y el Señor le aparece a Elías, mientras más tarde la palabra del Señor vino a él y le preguntó diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea que cuando él estaba en la cueva, huyendo de Jezabel y huyendo del imperio, huyendo del ejército que venía atrás de él para prenderle, Dios le hace la pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y sabemos la historia, que Dios se le aparece allí con un silbido apacible, lo fortalece para que él siga su misión. O sea que cuando estás en una cueva, cuando te escondes de tu responsabilidad, cuando estás ahí simplemente huyendo como Jonás de la voluntad de Dios, Dios da seguimiento porque Él desea que alcances nuevamente aquella meta por la cual Él te dio. Te hizo soñar, te hizo tener una visión de ella. Pero muchas veces, muchos como Elías se esconden porque tienen miedo a las acciones. Tienen miedo al reto, tienen miedo a cuán amplio ha sido la visión. Pero Dios te dice: sal de la cueva. Dios te da seguimiento y te dice: mira, quiero fortalecerte. Sé que puedes lograrlo si comienzas a depositar tu fe en los asuntos del reino. Dios da seguimiento a aquel que Él ama, aquel que Él delega autoridad, aquel que Él sabe que tiene una misión tan importante para esta generación. Él da seguimiento, no hay excusas. No digas como Moisés que soy tartamudo. No digas que tienes limitaciones, que no tienes talentos, habilidades. Cuando Dios tiene una palabra rema de unción, de autoridad sobre ti, Él te va a dar seguimiento porque Él te ha empoderado, te ha ungido, te ha delegado autoridad para que lleves a cabo sus ordenanzas. Podemos seguir y hablar de cómo Dios le dio seguimiento a Job, le dio seguimiento a Samuel, le dio seguimiento a Saúl. ¿Por qué le dio seguimiento? Porque realmente deseaba que cada palabra profética, cada palabra escatológica, cada asignación, cada plan, cada diseño pudiese llevarse al pie de la letra. Así que Dios mismo nos da un ejemplo de que no podemos simplemente delegar autoridad y no dar seguimiento para confirmar que las responsabilidades se estén ejecutando adecuadamente.
Por lo tanto, si es esencial para el reino de los cielos el dar seguimiento a los seres angelicales y a la humanidad, también debemos aprender a dar seguimiento a las actividades terrenales de nuestro equipo. Cada líder necesita saber que en su agenda dar seguimiento. Y te quiero aconsejar lo siguiente. ¿Por qué un líder debe de dar seguimiento a su equipo y a las actividades que él ha delegado dentro del marco del equipo? Primeramente, para mantener la vía de comunicación abierta. Y cuando usted le informa a su equipo que va a dar seguimiento al inicio del equipo, esto puede ser de una manera informal, simplemente para no aparentar ser muy exigente al hecho de que le vas a dar seguimiento, porque muchas personas no desean que estés tras de ellas simplemente observándolo en cada paso, en cada actividad. Pero si al inicio del proyecto usted reúne a su equipo y le dice: les voy a dar seguimiento para asegurarme simplemente que puedo darles apoyo, que puedo suplir su necesidad, que puedo contestar sus preguntas. Entonces, si establece eso al principio del proyecto, al principio del programa o cualquier actividad, entonces aparece ser que lo haces de una manera informal y es más recibido por cada integrante de su equipo. Al recibir su permiso para llamar, enviar textos, hacer un modo de fax o correo electrónico, estás abriendo un canal de comunicación en el que ambos se pueden sentir cómodos. Dicho permiso le permite tener acceso a la información deseada del miembro del equipo en un tiempo oportuno. Nuevamente, cuando le informas a tu equipo que vas a dar seguimiento, ellos se sentirán más cómodos. Como líder, cuando le das seguimiento, lo haces para continuar apoyando y fortaleciendo y motivando a su equipo. Estás ahí para reiterarle al grupo que estás mano a mano con ellos, que estás comprometido en su tiempo, con sus recursos y sus habilidades. Cuando das seguimiento, te estás asegurando que estás empoderando, estás dándole autoridad a las personas correctas en el momento correcto y para la asignación correcta. Puedes hacer una evaluación de cómo ha progresado su equipo, tanto individualmente como colectivamente. Cuando das seguimiento, puedes reaccionar a las barreras, obstáculos que se presentan y le demuestras al equipo que estás altamente comprometido e interesado en cada una de las tareas y objetivos en los cuales ellos se han comprometido a hacer. Qué lindo es para un líder el saber que está mano a mano con su equipo, que los integrantes de su equipo vean el interés de su líder y que le está dando seguimiento, no para criticarlos, sino para animarlos y fortalecerlos en las áreas débiles. Como líder puedes examinar el ánimo del equipo y si están trabajando con fervor, si están trabajando con ánimo, con contentamiento, con alegría, o simplemente puedes observar que muchos de los integrantes de tu equipo ya han perdido el fuego de la unción, ya han perdido la alegría de poder accionar en cuanto a las tareas que le has asignado. Muchas personas comienzan quizás a ausentarse, comienzan a fallar en el tiempo, en su actividad, en su responsabilidad, y es importante como líder dar seguimiento para evaluar el ánimo de su equipo, porque puede afectar las actividades de rendimiento hacia el programa o el proyecto que están trabajando. Quiero dejarte con varias razones por las cuales no debes de dar seguimiento. Sin embargo, hay razones por las cuales nunca debe de dar seguimiento y esta es la que quiero enumerarte. Si tienes nuevamente ahí un bolígrafo, anota estas estrategias, estas enseñanzas porque le van a ayudar mientras trabajas en sus actividades. Primeramente, nunca debes dar seguimiento para micromanejar al grupo. Nobody likes a micromanager. Se lo dije en inglés por si acaso eres bilingüe. Nadie le gusta a alguien que micromaneja al equipo. Micromanage. Segundo,
por temor o falta de confianza en el grupo, para intimidar al grupo tomando una posición defensiva. Así que si eres una persona que micromaneja al grupo, que siempre tiene temor o falta de confianza en el grupo, entonces vas a tener serios problemas porque siempre vas a estar ahí, llama que te llama, texteando, enviando emails electrónicos, enviando tanta correspondencia por todas las redes sociales, porque en vez de confiar en su grupo, en vez de confiar en sus habilidades, destrezas, en sus capacidades educacionales, etcétera, tienes temor y falta de confianza que su equipo no va a llevar a cabo las actividades. Así que nunca micromanejes al grupo y nunca tengas falta de confianza en su equipo. Nunca intimides al grupo tomando una posición defensiva. El querer desempeñar la labor del grupo o del individuo muestra que no tienes confianza en aquella persona o en aquel equipo. Nunca des seguimiento para desviar al grupo de sus importantes tareas. Recuerde que su equipo se está enfocando en la misión. No desperdicie su tiempo. Y finalmente, nunca des seguimiento para cambiar rotundamente los objetivos y las prioridades. Y yo he visto esto cuando he aconsejado a muchas sociedades, muchas iglesias, muchas empresas, tanto seculares como eclesiales, que durante el año cambian tanto sus prioridades y cambian tanto rotundamente los objetivos que al final del año nunca se logra nada porque comenzaron con una serie de enfoque, pero terminaron totalmente en otras áreas que no tenían nada que ver con el programa inicial. Recuerde lo siguiente, que el buen líder mantiene a sus superiores informados del estatus de su equipo. Un buen líder confronta a un miembro de su equipo cuando es informado que dicho individuo tiende a retrasar los objetivos por su falta de actitud, por su mala actitud y comportamiento, que no ha demostrado tener la capacidad o habilidad de cumplir con sus responsabilidades, cuando es continuamente irresponsable en sus tareas, cuando distrae de los objetivos a los demás integrantes de su equipo. Un buen líder tiene que dar seguimiento para asegurarse nuevamente que está fortaleciendo, capacitando, guiando, proveyendo mentoría a su equipo, siendo un buen soporte para su equipo, para asegurarse que está ahí presente para asistirles si acaso se encuentran ellos con un obstáculo o con una barrera. Sé un buen líder y hazte accesible al equipo para que ellos puedan ver que realmente estás comprometido con ellos. Quiero culminar con estos consejos para ti de dar seguimiento. Son solamente 7, pero te van a beneficiar. Primeramente, líder, traza días en tu agenda para dar seguimiento a los proyectos. Así te demuestras comprometido con tu equipo. Pero si no trazas días en tu agenda para darle seguimiento, realmente vas a perder de vista las actividades de las personas. No sabes el qué, cuándo, cómo, dónde y el por qué comenzaron el programa o la actividad. Segundo, traza días en tu agenda para dar reporte de progreso, lo que se llama un progress report, a tus superiores. Tercero, nunca asumas que todo marcha bien según la agenda. Sé disciplinado en verificar que todo marcha según los objetivos, la dirección y curso acordado. Cuarto, puede ser que algunos integrantes inicialmente se sientan incómodos al darle seguimiento, pero acuérdales la importancia de los objetivos y tu intención de asistirles cuando sea posible. Quinto, nunca micromanejes al grupo. Don't micromanage your group. Sexto, demuestra seriedad en alcanzar las metas. Y séptimo y por último, nunca des un reporte de progreso cuando hay en realidad atrasos, demoras y desventajas. Espero que estas lecciones le hayan sido súper bien, de súper beneficio. Este ha sido Daniel Vadillo, nuevamente agradecido por la oportunidad que se nos ha conseguido aquí por
Oasis Radio 97.3 todos los miércoles de 5:30 a 6 estaremos equipándote no solamente con una palabra direccional, sino con lecciones eclesiales y profesionales que te puedan hacer un mejor siervo para el Señor y dar lo máximo que puedas dar en tu vida, desarrollar tu potencial de una manera eficiente. Y para más información de nuestros libros y de nuestro ministerio, pueden visitarnos a nuestras redes sociales o también por medio de nuestra página oficial danielvadillo.org. Ha sido un privilegio. Será hasta la próxima semana.